Bien, buen día, jóvenes. Comenzaremos nuestros ejercicios del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan sobre los problemas que hemos resuelto en la anterior clase? ¿Todo entendido? ¿No hay ninguna observación, duda? Bueno, hagamos el problema 2 entonces, ¿sí? ¿Quién se anima a resolverlo? A ver, ¿cuántos números de 3 dígitos, es lo que nos están preguntando, se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si cada dígito se puede usar una sola vez? ¿Alguien tiene una sugerencia para resolverlo? ¿Hay alguna restricción que tengamos acá? David, ¿tienes alguna idea? ¿Ninguna? Aref, Mustafa, ¿tú tienes alguna idea de cómo resolverlo? A ver, los guiaré un poco, ¿sí? Son 3 dígitos, por eso tenemos acá las 3 casillas. Y solo podemos utilizar estos dígitos, es decir, 7 dígitos, ¿no? Nada más que 7 dígitos. Se puede ser una sola vez. Entonces, si van a ser de 3 dígitos, ¿qué restricciones tendríamos para esta primera casilla? ¿Cuántos números podríamos utilizar? ¿Me escuchan, sí? Sí, Inge. Ya. Aref, ¿cuántos dígitos podríamos utilizar en esta primera casilla? Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. ¿Cuántos dígitos podemos poner ahí? 6 dígitos, Inge. ¿Por qué? Porque no podríamos colocar el 0. Ya que no cumpliríamos con la condición de que sean 3 dígitos, ¿no ve? Muy bien, 6. Para la siguiente casilla, ya hemos utilizado un dígito. 6 también. Porque ahora sí entra el 6, el 0, ¿verdad? Muy bien. Y en la última casilla, 5. perfecto, porque no se pueden repetir. Entonces, esta es la solución para el primer inciso, ¿no es verdad? Muy bien, Aref, te agradezco y felicito. Para el inciso B, ¿cómo tendríamos que resolverlo? Colocar los últimos dígitos primero, que podrían ser solo 3. El 1, el 3 o el 5. Ya. Luego, tenemos acá 3 opciones. Luego, ¿qué casilla tendríamos que llenar? De la última casilla, ¿dónde tendríamos que saltar? A la primera casilla, ¿verdad? ¿Y cuántas opciones tendríamos en la primera casilla? 5. ¿Por qué 5?
porque el 0 no cuenta y entre el 1 y el 6 ya hemos usado un dígito. Muy bien. Y en la segunda casilla, ¿estás de acuerdo? Sí, Ahora sí podemos incluir el 0, ¿no es verdad? Perfecto, muy bien, gracias. ¿Quieres seguir resolviendo el inciso C? ¿O hay alguien más que quiera participar? ¿Cómo resolvemos el inciso C? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo lo resolveríamos? Fíjense, además de las anteriores restricciones, 3 dígitos, utilizar un solo dígito, un dígito una sola vez, nos dicen que deben ser mayores que 330. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Hay que empezar por la primera casilla igual. A ver, ya, muy bien. ¿Qué pondríamos en la primera casilla? 3, ¿Por qué 3? porque son 3 dígitos mayores a 3. Muy bien, ya. En la siguiente casilla, 5, o no, 6. 6, ¿verdad? Y en la última casilla, 5. 5. Muy bien. Perfecto. Esta es la solución, ¿no? ¿Nos puedes y explicar en la qué? primera casilla no tendríamos que usar 4, porque podemos usar el 3, el 4, el 5 y el 6, 4 dígitos. Ajá, muy bien. Ya. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Es 3 o 4? ¿Quién ha planteado 3, perdón? Yo, Inge. ¿Y quién es yo? Josué Castelo. Gracias, Josué. ¿Por qué no 4? Sí, no estaba pensando en la posibilidad de que se pueda escoger en la segunda casilla el 1 o el 2, pero sí se puede. Tiene que ser mayor a 330, entonces yo creo que sí se puede usar el 3. Entonces sería 4, pero el otro también estaría restringido. Eso es. Si ustedes, para los que no han participado, si ustedes se dan cuenta, si ponemos 3, estaríamos partiendo desde 400, cualquiera que sean los otros números, ¿no es verdad? Y si ponemos 3, estamos partiendo de 300. Pero ¿qué pasa con esta casilla? ¿Qué números podrían tener? Solo 3 posibilidades, ¿Cuáles serían esas posibilidades? 4, 5 y 6. Mm, ¿Sí? Y yo creo que está bien poner 3, perdón, 3, sí. Sin embargo, tendríamos que añadir otras posibilidades que son las del 300. Entonces, para la primera casilla solo es una posibilidad que sea 3. Para la segunda casilla existen 3 probabilidades, que sea 4, 5 y 6. Y para la última casilla ya sería todas menos las 2 utilizadas anteriormente. Pero ahí tendríamos cruces de números, ¿no? Porque si voy a poner eso, ya no estaría considerando el 410, por ejemplo.
Claro, pero justamente por eso se tendrían que sumar, porque estamos tomando como dos restricciones distintas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que sumar? Las restricciones de los mayores a 3 con las restricciones de los números que tienen, que son 300 y algo. Muy bien. Entonces, en esta primera casilla, ¿qué es lo que deberíamos poner? ¿3 o 4? Yo creo que es correcto colocar 3 y aparte hay que hacer otro grupo de datos para los números que son del 300. Muy bien. Entonces, en esta primera fila tendríamos cualquier número que sea superior a 3. Luego no tendríamos restricciones en esto, ¿no? Podemos poner cualquier número de los que restan, por lo tanto tendremos 6 opciones y 5. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Y para la segunda fila, ¿cuántas opciones tendríamos en el primer número? Solo uno, Que es el 3. sí. Y en las otras dos, ¿cuánto tendríamos? Las siguientes serían 3. Muy bien. Y en la siguiente, Es ya hemos 5. utilizado 2. 5, perfecto. Entonces estos dos tendríamos que sumarlos, ¿no es verdad? Los resultados que tengamos de estos dos ejercicios. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bien, los felicito. Eso es. Este problema, tratar de resolverlo de una manera directa es imposible, porque tenemos conflicto de celdas o conflicto de intereses, si quieren. Si ponemos 4, que sería lo correcto, después, ¿cómo vamos a restringir esta casilla? No, es que solamente puedo utilizar, si pudiera tener el 3, solamente puedo utilizar el 4, 5, 6. Ah, perfecto, 3. Pero si es 4, 4 ya puedo utilizar cualquier otro dígito. Entonces me resulta muy complicado y prácticamente imposible resolverlo de manera directa. Por lo tanto, ¿cómo se tiene que resolver? De manera parcial, ¿no es verdad? Todo aquello que sea mayor que 400 más todo aquello que sea menor que 400, pero mayor que 330. Muy bien. ¿Se ha entendido? Esa es la forma de resolverlo. Problema número 13. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué tipo de probabilidades? ¿Qué tipo de probabilidad? ¿Alguna idea? Josué, ¿qué tipo de probabilidades? Estoy leyendo y que no sé bien aún. Se puede leer, ¿no? Sí, sí. Bueno, de cualquier manera tienen la hoja de problemas en Google Classroom. ¿Alguien tiene una sugerencia?
Cristian Tignini, ¿tienes alguna sugerencia? Pero a ver, dime tu mejor análisis. ¿Qué te dice? ¿Qué tipo de probabilidades? No, ninguna. ¿Tú, Aref? Ya, gracias. ¿Tú, Aref, tienes alguna idea? No estoy seguro si se le dice probabilidad condicional, Inge, eso no recuerdo bien, pero es el caso cuando un evento A, dado que ha pasado un evento B. Exactamente, es eso, ¿no es verdad? Es una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque tenemos acá una probabilidad de elección, que es absoluta, y tenemos una que es condicional a esa absoluta. Esa es la probabilidad condicional. A ver, leamos el problema para entenderlo. En un determinado país se sabe por experiencia, ¿no? Estos son los datos absolutos, que la probabilidad de seleccionar a un adulto mayor de 40 años de edad con cáncer es 0,05. Sí, fíjense, aquí ya comenzamos con la condicional. Si la probabilidad de que un doctor diagnostique de forma correcta a una persona con cáncer, que tiene la enfermedad es de 0,78, y la probabilidad de que diagnostique de forma incorrecta que una persona sin cáncer tiene la enfermedad 0,06, entonces ya tenemos una condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que un adulto mayor de 40 años se le diagnostique cáncer? Entonces, esta pregunta ya no se está refiriendo a una condicional, se está refiriendo a una pregunta absoluta, a una nueva probabilidad. Entonces, para resolver este problema, pues hay dos caminos que podemos utilizar. Uno es la tabla de contingencia, que en lo personal no soy muy afecto a ella. Y la otra es el diagrama de árbol o el árbol de decisiones. Entonces, para el árbol de decisiones, tenemos que partir de un origen, ¿sí? Entonces, ustedes me van a dictar las probabilidades, por favor, para que no esté cambiando de pantalla a cada rato. ¿Qué es lo que hacemos acá entonces? En el árbol de decisiones nos damos un punto de origen. Y de ese punto de origen sacamos los ramales. Entonces acá tendría mi primer ramal, ¿ya? En el cual elija a un mayor de 40 años y que tenga cáncer, ¿sí? Con cáncer. Perfecto. ¿Estamos bien? Muy bien. Y tendría que sacar otro ramal. Que sea una persona sana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona enferma con cáncer? ¿Cuánto nos dice el enunciado? 0,05 si no me equivoco. 0,05. Fíjense, esa es una probabilidad absoluta. ¿Ya? Entonces, siempre tiene que ir en el punto extremo de nuestro ramal por ser probabilidad absoluta. Y, por supuesto, la probabilidad de elegir una persona sana, ¿cuánto es? 0,95, ¿no es verdad? Sí, entonces sería el complemento. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa si yo elijo a la persona sana? Y acá es donde comienzan las cuestiones de análisis, ¿ya? Entonces, no solamente vamos a resolver, sino que también vamos a analizar qué es lo que sucede. Y lo que sucede es lo siguiente.
si eres enfermo con cáncer, se te puede diagnosticar, ¿no? O sea, lo que el médico busca es confirmar. Él puede tener su propia evaluación, pero tiene que confirmar, porque de eso se trata, ¿sí? No es de lo que yo creo, sino de lo que puedo demostrar. Entonces, en este caso, ¿qué opciones se pueden dar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué opciones se darían? ¿Mm? Diagnóstico correcto y diagnóstico incorrecto. Muy bien, pero el diagnóstico correcto y el diagnóstico incorrecto, ¿qué significarían? Porque cambian, ¿sí? Si estamos enfermos con cáncer, el diagnóstico correcto, ¿qué sería? Confirma la enfermedad. ¿Ya? ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Lo van a entender en un momentito, una vez que termine de hacer mis garabatos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico correcto en este caso, ¿qué sería? Rechaza. ¿Se ha entendido? Fíjense, esto es lo correcto, pero para esta parte. Y esto es lo correcto para el otro ramal. ¿Me he dejado entender? Entonces hay que tener bien claro qué es lo que realmente se está buscando. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es la diferencia. Ahora, lo que generalmente se hace para no estarnos confundiendo es seguir un orden, ¿ya? Si acá confirmo la enfermedad, acá también tendría que confirmar la enfermedad, pero estoy confirmando la enfermedad sobre un sano. Por lo tanto estoy haciendo un error. Estoy cometiendo un error. Y eso es lo que sucede en la vida real. Ayer o el día lunes les había dicho de que nada es 100% seguro. Siempre existe un margen de error. Y eso es lo que sucede con las pruebas, ya sea para el SIDA, ya sea para el cáncer, ya sea para el mismo coronavirus, ¿no? Las pruebas rápidas, etc. Hay un margen de error. Y ese margen de error es el que puede dar positivos falsos. ¿Qué significan positivos falsos? Significan personas que puedan estar sanas y que sean diagnosticadas como enfermas. O viceversa. Personas que estén enfermas y puedan ser diagnosticadas como sanas. Entonces, acá comenzamos ya con la aplicación práctica de lo que es esta probabilidad condicional. ¿Debemos confiarnos en las pruebas? ¿O debemos tomar medidas de prevención? ¿Qué deberíamos hacer, jóvenes? Medidas de prevención, ¿verdad? Y ese es el gran problema que está sucediendo actualmente en nuestra ciudad, por lo menos. Hemos bajado la guardia y la gente se está confiando en que ya no hay contagios, ¿no? Las pruebas son cada vez menores. Y no, cuidado, no es así. Pero ya no se mueren. Es que, nuevamente, acá se aplica la probabilidad. Este no es un problema determinístico, es un problema probabilístico o estocástico, en el cual yo me puedo curar, como también me puedo morir. Pero la probabilidad es baja. Igual, la probabilidad baja también se puede dar. Entonces, mucho cuidado con considerar de que la probabilidad baja significa que no va a suceder. Puede suceder, es baja, pero sucedió. Entonces, eso es lo que nos ayuda a hacer esta probabilidad condicional. Y ahora vamos a verla numéricamente. Un enfermo con cáncer es 0,05. ¿Y qué nos decían en el enunciado, jóvenes? Nos decían, si la probabilidad de que un doctor diagnostique de forma correcta que una persona con cáncer tiene la enfermedad es de 0,78, entonces esa vendría a ser una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende?
depende de que la persona esté enferma con cáncer. Y esto sería 0,78. Y como es condicional, se acostumbra a ponerlo en el medio del ramal. ¿Ya? ¿Y cuál sería la probabilidad de que rechace, de que no esté enferma? El complemento, ¿no es verdad? ¿Y cuánto sería ese complemento? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más nos decía? Y la probabilidad de que diagnostique de forma incorrecta que una persona sin cáncer tiene la enfermedad es de 0,6. Entonces, la probabilidad es baja, pero existe. ¿Y cuál sería la probabilidad de que rechace que esté enfermo si está sano? Ahora sí, ese es nuestro árbol de decisiones. Entonces, nuevamente, tú puedes estar sano, pero la prueba puede equivocarse. Pero es baja la probabilidad, pero puede equivocarse. Por eso, cuando ustedes van donde un médico, él saca su diagnóstico, pero te dice, vayas a sacar rayos X, encefalogramas, qué sé yo, ¿no? De tal manera de que él pueda validar el diagnóstico que ha hecho. Y esto que se da en medicina también se da en ingeniería. Puede que un eje esté fallando. Hay que diagnosticarlo. Y puedes también tener errores en el diagnóstico, ¿no? Y lo propio por acá. Entonces la cuestión es ver qué es lo que realmente está sucediendo. Muy bien, entonces estas son las probabilidades condicionales. ¿Qué es lo que nos piden? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto mayor de 40 años se le diagnostique cáncer? Fíjense, lo que nos están diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que seas diagnosticado cáncer? No te está diciendo que estés sano o que estés enfermo, te está diciendo que se le diagnostique erróneamente o correctamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué probabilidad deberíamos poner en este punto? La probabilidad que deberíamos colocar acá, ¿a qué debería ser igual? A la intersección, ¿no es verdad? Y eso debería ser 0,05 multiplicado por 0,78. Porque acá lo que estaría haciendo es la intersección. Absoluta por condicional me da la probabilidad de que esté enfermo con cáncer y que haya sido diagnosticado con cáncer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría ahí. Y en el otro ramal, ¿qué es lo que tendría? 0,95 multiplicado por 0,06. ¿De acuerdo? Entonces, este primer resultado, ¿cuánto sería igual? ¿Alguien tiene una máquina para ayudarme? 0.039. 0,39, ¿no? 39. Acostúmbrense a utilizar la coma ya, porque en Bolivia utilizamos coma decimal, no punto decimal. Y en los informes que ustedes vayan a escribir, tienen que escribirla con la coma decimal. ¿De acá cuánto sería? 0,057. 0,057. 057. Muy bien, gracias. Perfecto, entonces acá tenemos las intersecciones. Está enfermo y es confirmado. Y acá está sano y sale diagnosticado con cáncer. Entonces, la probabilidad de que la persona sea diagnosticada con cáncer, no estamos diciendo la probabilidad de que tenga, la probabilidad de que sea diagnosticada con cáncer, ¿qué tendría que ser? La suma de estas dos probabilidades, porque esa es la probabilidad absoluta que estaríamos encontrando por el teorema de Bayes. ¿Y eso cuánto vendría a ser, jóvenes? 0,096. Entonces, la probabilidad... 0,096.
Gracias. Entonces, 0,096. Esta sería la probabilidad de ser diagnosticado con cáncer. Prácticamente un 1%, ¿no? No, un 10%, ¿sí? Un 10%. Ahora acá viene lo real. ¿Ustedes se sentirían tranquilos con este test? Con esa probabilidad tan baja de 9,6 de ser diagnosticado con cáncer. Ese es el problema. No tenemos seguridad absoluta de nada. Entonces, como en todo, ¿qué es lo que debemos buscar? La prevención. Porque las probabilidades condicionales hacen que se distorsione totalmente lo que antes teníamos como seguro. En primer lugar. Y segundo, como ustedes pueden ver, las probabilidades que vamos encontrando son probabilidades que nos llevan a otro tipo de conclusiones. O sea, yo puedo tener un 5% de probabilidad de estar enfermo, pero mi probabilidad de ser diagnosticado se ha incrementado a 10%. Entonces, esas son las cuestiones que hay que considerar. Y para terminar, porque se me va a cerrar el Zoom. ¿Qué probabilidad podría sacar de acá? Ya tengo una nueva probabilidad absoluta y podría sacar cuál es la probabilidad de que el diagnóstico me diga que estoy sano, dado que estoy enfermo. ¿No? Entonces eso vendría a ser una probabilidad condicional, que sería esto. 0,039 dividido entre 0,096. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es entonces... Inge, lo último puedes repetir, por favor. De la Volver a explicar. Claro que sí. Esta es una probabilidad absoluta. Y estas son intersecciones. Entonces, esta intersección me está diciendo la probabilidad de ¿qué? ¿Qué probabilidad? De que esté sano y esté diagnosticado con cáncer. Perdón, que sea enfermo y sea diagnosticado con cáncer. Y esta me está diciendo la probabilidad de ser diagnosticado con cáncer. Entonces, si yo saco esta probabilidad de intersección con esto, ¿qué es lo que estaría sacando? La probabilidad de que sea diagnosticado con cáncer, de que la prueba me dé cáncer, dado que he sido diagnosticado con cáncer. O sea, esto es la condicional de ser diagnosticado con cáncer, dado que estoy enfermo. Y la nueva probabilidad, voy a copiarlo ya, que podría encontrar si dividiera esto entre esto, ¿qué sería? La probabilidad de ser diagnosticado con cáncer, ¿no? O la probabilidad de estar diagnosticado como enfermo con cáncer, si previamente se me ha dicho que estoy diagnosticado con cáncer. En otras palabras, que el test me diga que tengo cáncer dado que he sido diagnosticado con cáncer. Eso es lo que me estaría diciendo. ¿Me he dejado entender? Sí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, esa es la otra probabilidad condicional con la que podríamos trabajar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Muy bien. Esa es entonces la manera en la cual nosotros vamos construyendo la probabilidad condicional. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de una probabilidad condicional, siempre nos van a dar esto, ¿no? Dos probabilidades, una absoluta y otra que nos diga si la probabilidad acá lo está condicionando, ¿no? De que suceda. Muy bien. Esas son entonces las formas de trabajar con probabilidad.
La próxima semana vamos a ver variable aleatoria, que es la forma en la cual relacionamos los resultados de un experimento con representaciones numéricas. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, nos veríamos el día lunes. Les agradezco por su atención.